Bueno, hoy arrancamos un tema que conecta directo con lo que vimos en la clase anterior. Ya sabemos que desarrollar software es un proceso, bueno, siguiendo una serie de etapas como planificar, analizar, diseñar, construir, probar, entregar y mantener, ¿sí? Que son las 7 etapas que vimos en la clase anterior. Lo que no vimos todavía es que ese proceso se puede organizar de formas muy distintas según el proyecto. A esas distintas formas de organizarlo las llamamos modelos de desarrollo. Y bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. La primera parte de un recorrido por los modelos más importantes. La clase que viene vamos a ver los otros, vamos a ver hoy 2 modelos y la clase siguiente los otros 2. Así que bueno, ya sabemos que las etapas de desarrollo podemos organizarlas bajo el nombre de modelos que nos van a dar la estructura, ¿sí? O el esqueleto, ya vamos a hablar de eso. Hoy vemos las distintas maneras de organizar estas etapas, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo que define la definición de modelo de desarrollo. Y bueno, como dije recién en la diapositiva anterior, hablé del término esqueleto, digamos que le da forma al proyecto. Así que bueno, podemos decir que define en qué orden se van a realizar esas etapas, ¿sí? Cómo se van encadenando, ¿sí? Desde la idea inicial, el análisis, el diseño, la construcción, el mantenimiento. Así que bueno, ahora acá quiero hacer una aclaración, porque bueno, es importante aclarar que es muy común confundir términos como metodología y modelo, ¿sí? Ya vamos a hablar más adelante de las metodologías, pero bueno, que valga la aclaración en este punto de que una metodología no es lo mismo que un modelo. Después vamos a hablar de que una metodología, como por ejemplo puede ser Scrum, ¿sí? Que es un conjunto de prácticas específicas, como por ejemplo organizar reuniones, cómo se arman los sprints. Bien, ya vamos a hablar de esos términos más adelante, quién cumple qué rol en esos sprints, en esas reuniones, etcétera, ¿sí? Vamos a aclarar que entonces el modelo es un nivel un poquito más arriba, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque general que guía todo el proyecto, algo así como la lógica de fondo. Entonces podremos decir que el modelo es la estructura del edificio y la metodología es el manual de construcción, digamos, el manual de obra para construir ese edificio. Y esto no es solo una cuestión de vocabulario, porque bueno, ¿qué quiero decir con que no es una cuestión de vocabulario? No es una cuestión de elegir un modelo u otro y ya está. Si elegir uno u otro realmente impacta en cuánta flexibilidad tenemos para los cambios que vienen, ¿sí? Y qué tan eficiente termina siendo todo el desarrollo. Así que bueno, vamos a hablar ahora sí del panorama de los modelos. Y ahora, para no perdernos, les voy a dar este mapa completo antes de meternos de lleno en cada uno. Vamos a ver 4 modelos principales. Y bueno, para cada uno, vamos a decir que cada uno responde a una lógica diferente. Está primeramente, bueno, el modelo en cascada, que es un modelo secuencial. Vamos a iniciar con ese modelo, donde se realiza un paso, se termina completamente ese paso, esa etapa, y recién ahí se pasa a la siguiente, siempre sin volver hacia atrás. Es un modelo en cascada, ya vamos a hablar en detalle de este modelito. Está también el prototipado, que va por el lado totalmente contrario. En vez de definir todo de entrada, se construyen versiones tempranas, ¿sí? Prototipos y pequeñas,
para probar todo tipo de ideas antes de meternos de lleno en una construcción ya un poco más definitiva. La idea del prototipado es precisamente cubrir la costumbre que tienen los usuarios la sana costumbre obviamente que tienen los usuarios de recién cuando ven cómo funcionan las cosas, se les prenden todas las lámparas, ¿sí? Pueden generar ideas reales sobre qué es lo que realmente necesitan. Entonces, para que eso no pase al final del proyecto, lo que se intenta hacer es adelantarlo utilizando prototipos. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, luego del prototipado tenemos el modelo en espiral, que combina un poco de todo, ¿sí? Hasta acá. Pero bueno, con una tendencia, un foco muy específico en gestionar riesgos, ¿sí? En cada vuelta del proceso. Ya vamos a hablar de esto también. Y finalmente está el modelo incremental, que arma el software en partes funcionales completas, ¿sí? Como si se fuera construyendo, ¿sí? en el sistema en capas. Obviamente capas funcionales, ¿sí? Hoy en esta primer parte vamos a profundizar en cascada y prototipado. Pero bueno, después vamos a ver, en la clase que viene, vamos a ver en detalle estos últimos dos modelos, principalmente el último, que es muy interesante. Así que bueno, como conclusión podemos decir que tenemos 4 modelos, 4 lógicas distintas: secuencial, prototipado, o podemos llamar exploratorio, ¿sí? Centrado en riesgos, o el espiral, y un incremental, o también podemos llamarle modular. Hoy no vamos a meter de lleno en los primeros dos, así que vamos a ello. Entonces, vamos con el primero, y para entenderlo bien conviene saber de dónde viene. El modelo en cascada lo formalizó Winston Royce en el año 1970, y la idea no salió de la nada, porque bueno, él tomó prestada la idea la tomó prestada de la industria de la construcción, la industria manufacturera, donde bueno, lo primero que se hacen son planos, después se levanta la estructura, y finalmente ya con todo construido, obviamente ya no se vuelve atrás. Así que bueno, obviamente que cuando uno construye un edificio no tira el edificio abajo para hacer no es la idea tirar el edificio abajo para hacer una mejora. Esto tiene que estar bien planteado desde un principio. Bueno, en esa industria obviamente este modelo en la actualidad es así, pero lo cierto es que en el desarrollo del software esto ha cambiado muchísimo. Este modelo hoy en día no se aplica mayormente para el desarrollo del software, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a ver que es muy útil también. Tiene sentido que haya surgido justo en esta época, en estos años, como el año 1970, donde usar una computadora, bueno, costaba mucho dinero, y bueno, cada corrida de programa se pagaba bastante caro, ¿sí? Así que bueno, la lógica era pensar todo como de una manera muy anticipada, para no desperdiciar recursos tan escasos como los de computación, ¿sí? De ahí nacen 3 ideas que sostienen todo el modelo. Primero, dividir el trabajo en fases bien separadas, cada una con un objetivo muy claro. Y en segundo término, completar una fase al 100% antes de arrancar la siguiente. O sea, nada de avanzar con cosas a medio terminar, sino absolutamente terminadas en una etapa se continúa con la siguiente. Y finalmente está el más polémico, ¿sí? Lo más polémico, que es que no se vuelve atrás. Si en cascada hay que retroceder una fase anterior, eso se interpreta como que algo salió mal, algo se planificó mal desde un principio. Entonces, vamos a entender
cómo se ve el recorrido en la práctica? Porque básicamente, vamos a hablar de 6 fases o 6 paradas, ¿sí? Muy bien delimitadas. Arranca con los requerimientos, donde se documenta con lujo y detalle todo lo que el sistema tiene que hacer, tanto lo funcional como lo no funcional. Por ejemplo, qué tan rápido tiene que responder, a cuánta gente tiene que soportar. Luego, bueno, seguimos con un análisis donde esos requerimientos se producen en modelos y especificaciones más formales de cómo se va a comportar el sistema. Después, el diseño, donde se define la estructura completa, la base de datos, los componentes, las interfaces, todo antes de escribir una sola línea de código. Recién en la cuarta etapa se llega a la implementación, donde, bueno, se escribe el código siguiendo al pie de la letra lo que se planificó, lo que se definió antes en el diseño. Así que bueno, lo que sigue sería la etapa de pruebas, ¿bien? Donde se verifica que todo lo construido cumpla exactamente con lo que se pidió al principio, y cierra con el mantenimiento, donde aparecen las correcciones y ajustes después de la entrega. Fíjense que acá no hay superposición entre etapas, ¿sí? Cada una termina antes de que arranque la siguiente, ¿sí? Podemos hacer una analogía como el agua que cae en cascada, ¿sí? De un escalón a otro escalón sin volver hacia atrás. Así que bueno, requerimientos, análisis, diseño, implementación, prueba, mantenimiento, 6 escalones que se recorren en orden estricto sin superponerse. Así que bueno, vamos a la diapositiva siguiente y vamos a ver algo muy interesante para entender la cascada, y es mirar qué herramientas se usaban en ese momento cuando este modelo estaba en su apogeo, porque eso también explica su lógica, ¿no? Se programaban lenguajes como COBOL, Fortran, C, Pascal, lenguajes que eran compilados, ¿sí? Eran de tipado fuerte. Estaban pensados justamente para detectar errores de manera temprana, porque bueno, corregir el código después ya salía bastante dinero. Así que bueno, para manejar versiones del código se usaban también herramientas como RCS, CVS o Subversion, que trabajaban con un único repositorio central, una sola fuente de verdad, ¿sí? Eran, digamos, herramientas que carecían de la flexibilidad que conocemos hoy, de trabajar con ramas, ¿sí? Y fusionar, la capacidad de fusionar que tenemos hoy con Git, ¿sí? Así que bueno, eran herramientas muy estructuradas y poco flexibles como las que tenemos hoy, ¿sí? Y en cuanto a la gestión del proyecto, todo se organizaba con diagramas de Gantt. Las pruebas se hacían de forma manual y recién al final, ¿sí? Así que bueno, y el despliegue era lo que se conoce como Big Bang. Se instalaba todo el sistema de una sola vez, en un solo momento, sin ir liberando partes de a poco, ¿sí? Todo esto nos va a permitir entender cómo se trabaja con modelos más, hoy en día, más que han tomado, digamos, mayor notoriedad y son mucho más utilizados, ya vamos a ver. Entonces, las herramientas de la época, lenguajes rígidos, un repositorio único, gestión con Gantt, encajaban perfecto en la lógica de planificar absolutamente todo antes y de no volver hacia atrás. Todo estaba totalmente arraigado y bueno, estas herramientas un poco justificaban cuál era la forma de trabajo de esa época.
Pero ya van a ver que lo que no estamos haciendo historias, por ahí lo que estamos tratando de hacer es comprender cómo surgen, ¿sí? Pero vamos a ver también que no descartamos todo en la actualidad. Bueno, ¿este modelo es bueno o malo? Nos preguntamos eso, ¿sí? ¿Es bueno o malo? Bueno, vamos a decir que ni una cosa ni la otra. Tiene fortalezas, tiene debilidades bien concretas y por eso hay que saber cuándo conviene usarlo. ¿Mm? A favor, tiene una claridad enorme. Cada fase tiene un hito bien definido, así que, bueno, en cualquier momento del proyecto se sabe exactamente en qué etapa estamos parados. Otra gran ventaja es que genera una documentación exhaustiva, que bueno, es una documentación que después resulta sumamente importante para mantener el sistema en el tiempo, ¿sí? Y bueno, otra ventaja sería la disciplina de analizar absolutamente todo antes de construir, ¿sí? Que reduce mucho los errores de arquitectura. Así que bueno, eso son grandes ventajas. Perdón. Pero bueno, en contra tiene tres problemas bastante serios y un poco también justifican la creación de los modelos que vamos a ver más adelante. Uno de ellos es que es muy poco flexible. Si el cliente pide un cambio a mitad de camino, ese cambio cuesta bastante caro. Porque bueno, obviamente implica volver atrás en fases que ya se dieron por cerradas y implica reconstruir y reanalizar y bueno, reinventar la rueda en varios aspectos de diferentes funcionalidades, ¿sí? Los errores se detectan tarde, esa es otra desventaja. Recién en la etapa de pruebas, cuando ya está todo construido, aparecen errores que también nos obligan a volver para atrás y reinventar varias cosas. Y el cliente no ve nada del sistema funcionando hasta el final del proyecto, ¿sí? Esa es otra gran desventaja porque bueno, genera bastante incertidumbre y principalmente riesgo si algo se entendió de una manera equivocada en un principio y después termina explotando al final. Así que bueno, podemos decir que el modelo cascada podría aplicarse y digamos brillaría en proyectos muy estables y muy bien definidos, ¿sí? Pero se rompe apenas aparecen cambios o incertidumbre en el camino. Así que es un modelo muy específico para este tipo de proyectos, como les digo, súper estables y muy bien definidos desde un principio. Ya vamos a hablar de eso también más adelante. Entonces, como conclusión les puedo decir que no es un modelo, aunque parezca que es parte de la historia, no es un modelo que todavía tiene sentido en muchos tipos de proyectos. Bueno, pasemos al segundo modelo y vamos a hablar ahora sí del modelo de prototipado, que nace como una respuesta, ¿sí? A ese problema de la cascada, del costo de volver hacia atrás y reinventar la rueda, ¿sí? La frase perdón, la frase que mejor resume la filosofía del prototipado es la siguiente: los usuarios no saben lo que quieren hasta que lo ven. Los usuarios no saben lo que quieren hasta que lo ven. Bueno, esta frase es muy cierta y es una observación bastante, digamos, fiel a la experiencia, porque a todos nos pasó pedir algo, ¿sí? Imaginarnos una cosa y cuando finalmente lo tenemos delante nuestro decimos, bueno,
nos damos cuenta de que en realidad queríamos otra cosa, ¿sí? Así que bueno, el prototipado trabaja sobre, básicamente vamos a decir que trabaja sobre 3 ideas o ejes. Primero, el primer eje sería validar antes de construir. Se hace una fase de exploración pequeña antes de meterse con el desarrollo a gran escala. Segundo, se hace algo un poco más tangible, es decir, en vez de discutir sobre ideas abstractas en una reunión, bueno, ya se construye algo que se pueda tocar y probar, ¿sí? Y bueno, en el tercer término, tratar de buscar que algo falle lo antes posible, ¿sí? Fallar rápido y barato, es decir, buscar que la idea de que, o la posibilidad de que falle, si tiene que fallar, o si esto va a fallar, que falle ahora. Es decir, si algo está mal pensado, mejor descubrirlo en una maqueta, si en un prototipo que costó muy poco dinero, ¿sí? Y no ya en el sistema terminado varios meses adelante. Entonces, algo para tener bien claro acá, el prototipo no es una entrega, ¿sí? Porque obviamente estamos hablando de un prototipo, ¿sí? Es una herramienta de diálogo, ¿sí? Con el usuario en estas etapas preliminares que busca encontrar errores, ¿sí? Absorber la mayor cantidad de errores posibles, ¿sí? Que después no surjan en etapas futuras y ya finales, ¿sí? Se separa el modelo, perdón, se separa el momento de descubrir qué se necesita del momento de construir el software real ya en producción. Esta separación a través de este sándwich, ¿sí? Esta separación que hacemos poniendo de por medio este prototipo es todo este filtrado que buscamos como objetivo para que no ocurra después. Vamos entonces ahora a hablar dentro del prototipado, ¿sí? De un ciclo iterativo. Y nos preguntamos cómo se organiza este modelo en la práctica, ¿sí? Porque bueno, acá la clave, a diferencia del modelo en cascada, es que hay un ciclo que se repite las veces que sea necesario, ¿sí? Arranca con los requerimientos iniciales, pero acá, ojo, porque bueno, no es la documentación exhaustiva que vimos en cascada, es apenas una comprensión general de las metas y las necesidades principales, y lo suficiente como para arrancar a bocetar algo, a armar un prototipo, ¿sí? Después viene un diseño rápido, ¿sí? Un boceto centrado en cómo va a ser la experiencia del usuario y los flujos principales, sin perder tiempo en detalles, ¿sí? No buscamos detalles técnicos en esta etapa. Sigue la construcción, donde se arma una versión iterativa que simula la funcionalidad principal, sin que necesariamente funcione todo por atrás. Obviamente no dijimos ya que no buscábamos estos aspectos demasiado técnicos. Y después la evaluación, donde bueno, ya el usuario acá viene la etapa más importante, porque acá ya el usuario prueba ese prototipo, esa versión, ese boceto, ¿sí? Esa versión preliminar, y da su veredicto, su devolución directa, ¿sí? ¿Qué le gustó, qué le faltó, qué no entendió, etcétera? Y con esa devolución el ciclo vuelve a empezar. Intenta ajustarse, intenta buscar esa reconstrucción en el diseño, esa versión refinada, esa mejora sobre el boceto, tantas veces como sea necesario, hasta que finalmente se llega al desarrollo final. Ahí sí, el sistema de producción, con los requisitos ya validados por el usuario real, ya tiene color de un sistema totalmente factible de ser puesto en producción, ¿sí? Con
soluciones que puedan plantearse, digamos, con problemas, con soluciones que puedan plantearse a raíz de esos problemas, ya de mucho menor costo, porque se supone que ya las hemos pasado por casi todas, ¿sí? Así que bueno, esa es la idea. Entonces, la diferencia central con el modelo en cascada es justamente esta flecha que vuelve para atrás permanentemente, donde decimos, bueno, acá volver no es un error, sino que es parte del proceso, es parte del método, ¿sí? Como conclusión, entonces podemos decir que el prototipado gira en ciclos de diseñar, construir, evaluar, y a diferencia de la cascada, volver atrás, donde volver atrás es exactamente lo esperado, ¿sí? O sea, acá es exactamente lo esperado, ¿sí? En cascada es imposible, ya de por sí el método de cascada no busca eso. Pero acá es exactamente lo contrario, acá es lo esperado, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que podemos decir acerca del modelo, por el momento, del modelo prototipado. Vamos a hacer una breve introducción al modelo en espiral y hablar de la gestión de riesgos. No lo vamos a ver enteramente ahora, pero bueno, que valga como una introducción. Entonces vamos a decir que para cerrar esta primera parte, les voy a dejar planteado este tercer modelo. Y vamos a decir, lo primero que vamos a decir es que Barry Boehm, en el año 1986, introduce como respuesta a proyectos de gran escala este modelo, ¿sí? que estos proyectos de gran escala que venían fracasando con modelos anteriores, encontró cierto resguardo, cierta solución a varias circunstancias que vamos a charlar acá. Entonces, Barry Boehm propone en el año 1986 este modelo en espiral. Y la lógica de la espiral, bueno, es distinta a todo lo que hemos visto hasta acá. En vez de una línea recta como en el modelo de cascada, o un círculo simple como en el prototipado, ¿sí? Acá tenemos un workflow, digamos una secuencia en espiral que se va agrandando, ¿sí? Arrancamos en el inicio de la espiral y se va agrandando, ¿sí? Es una espiral que se va ensanchando y en cada vuelta se repiten básicamente los mismos 4 momentos que llamamos momentos, ¿sí? O sea, estos momentos, como por ejemplo, el primer momento, determinar los objetivos y las restricciones de esa vuelta, ¿sí? ¿Está? De esa vuelta. Vemos que siempre son 4 vueltas, ¿sí? Segundo, el segundo momento, como lo pueden ver, ¿sí? En el cuadrante en color verde. Y podemos decir que este es el corazón del modelo. Identificar y analizar los riesgos. Es decir, qué puede salir mal y qué tan grave sería que eso salga mal. Esa es una especie de ponderación de qué es eso que puede salir mal. Tercero, desarrollar y validar el incremento correspondiente a esa vuelta, ¿sí? Desarrollar y validar el incremento. Y cuarto, que podemos ver ahí, dice claramente planificación. Y es muy importante acá, ¿sí? Porque con planificar estamos hablando de planificar la siguiente vuelta de la espiral, ¿sí? Eso es lo que permite subir. Esta especie de espiral en realidad nos permite ir subiendo de nivel, ¿sí? Entonces, podemos hablar de esta espiral vista desde un punto de vista tridimensional, donde no está en un plano, sino que es como que va subiendo, ¿sí? Va subiendo de nivel. Entonces, la gran ventaja de este modelo es que gestiona los riesgos técnicos y principalmente de gestión mucho mejor que cualquiera de los modelos ya vistos, ¿sí? Y por eso se usa en proyectos militares, aeroespaciales
o bueno, sistemas críticos donde el fracaso simplemente no es una opción. La contra, en cambio, es que es un modelo bastante complejo y caro de implementar, ¿sí? Así que bueno, para un proyecto chico sería como usar una herramienta, no sé, como usar un martillo neumático para colgar un cuadro, ¿no? Bueno, así que esto son aspectos que después vamos a ver más claramente. Pero como conclusión podemos decir que el modelo en espiral suma a lo anterior un foco bastante explícito en los riesgos y en cada ciclo, ideal para proyectos donde fallar sale muy caro, aunque es demasiada estructura para un proyecto muy pequeño, ¿sí? Bueno, en la clase siguiente vamos a ver otros aspectos ya relacionados a estos dos modelos, que sería el modelo en espiral y el modelo el cuarto modelo que hemos visto, ¿sí? Nosotros hoy dijimos que habíamos planteado este panorama de 4 modelos, pero en realidad estuvimos viendo más exactamente el modelo de cascada y prototipado, pero vamos a ver un poquito más sobre estos dos modelos de la clase que viene, espiral e incremental. Hoy entonces dimos el primer paso en un tema central de la materia, entender qué no existe en cada uno de estos modelos, que se puede hacer y que no, entender que no hay una única forma correcta de desarrollar software, sino distintos modelos que responden a distintos contextos. Vimos que un modelo es la estructura general del proyecto, y que es muy distinto de una metodología puntual que se usa para ejecutar el día a día de ese modelo, ¿sí? Recorrimos el modelo de cascada, dijimos que es un modelo secuencial y disciplinado que funciona muy bien cuando los requisitos están claros desde el principio, pero bueno, que se vuelve rígido apenas aparece la incertidumbre, ¿sí? Vimos el modelo de prototipado que ataca justamente ese punto débil, mostrando versiones tempranas para validar ideas mucho antes de construir algo definitivo, ¿sí? Vimos que era un modelo cíclico y dejamos planteado ya el modelo en espiral, que agrega una capa un poquito de mayor sofisticación, centrada en riesgos, en gestión de riesgos del proyecto. Vimos que mayormente se utilizaba para proyectos muy específicos, por ejemplo, donde el modelo donde no podíamos fallar, por ejemplo, desarrollo de software militar, etcétera. La pregunta que les propongo llevarse para la clase que viene es la siguiente: si tuvieran que elegir un modelo para un proyecto concreto que conozca, ¿sí? ¿Cuál lo utilizaría y por qué? Bueno, en la parte siguiente vamos a cerrar el ciclo con el modelo incremental y con los enfoques ágiles que dominan la industria del presente. Así que vamos hacia esa idea, ¿sí? La del uso del modelo incremental, que es la más utilizada hoy en día.